A principios de la década de los 60, en el pueblo de Tuam, del condado de Galway, en Irlanda, un antiguo y lúgubre edificio abandonado se erigía sobre la calle Dublin Road Estate. De camino a la escuela local de las Hermanas de la Piedad, muchos niños pasaban al lado de este sitio, recordado por haber sido un hogar para niños y niñas hacía apenas unos meses atrás. Los muros de piedra, las hierbas que comenzaban a cubrir la fachada conforme el descuido hacía efecto, los vidrios rotos incrustados en los bordes de las paredes para evitar que nadie entrara ni saliera, sumado a los numerosos rumores que rodearon aquel orfanato respecto a que estaba lleno de bastardos, es decir, niños cuyos padres no estaban casados, generaba un sentimiento de miedo y curiosidad. Durante las décadas en las que aquel lugar funcionaba, los locales apenas podían ignorar a los niños que salían y entraban ahí todos los días, camino a la escuela de las Hermanas de la Piedad, junto con los niños normales o regulares, como les llamaban. Con uniformes grises, separados siempre en 2 hileras, llamando la atención por el sonido casi coreográfico de sus botas contra el frío pavimento. The Children of Shame, los niños de la vergüenza, les decían, hijos e hijas de madres abandonadas a quienes la iglesia obligó a darlos en adopción. No tenían derecho a relacionarse de ninguna manera con los niños de las familias tradicionales, por lo que no se les permitía salir a la escuela hasta varios minutos más tarde, cuando los alumnos regulares ya habían llegado. Las humillaciones, los reglazos y tirones de oreja por parte de las maestras y monjas eran la común consecuencia de este involuntario retraso, todo en presencia de sus demás compañeros, quienes solo sabían que aquellos niños que habitaban el orfanato eran inferiores y debían permanecer separados del resto. Asimismo, los niños del orfanato debían marcharse de la escuela 10 minutos antes que los demás, para evitar mezclarse. Desde el momento en que aquel lugar cerró sus puertas, la curiosidad se convirtió en interés y el interés en obsesión por conocer sus adentros. Entonces muchos niños y jóvenes se las ingeniaban para cruzar los muros y explorar. Fue en una de estas excursiones ilícitas, cuando un grupo del vecindario merodeaba por el patio del exorfanato, que hicieron un hallazgo espeluznante. Entre la hierba y la tierra suelta por el irregular clima irlandés, algo sobresalía. Parecían piedras, pero eran demasiado blancas, y varios retazos de tela, también de color blanco. Al acercarse, descubrieron varios cráneos pequeños, a la par de algunos huesos esparcidos. Aterrados, todos huyeron a sus casas a contarle a sus padres. Posiblemente no lo sabían entonces, pero aquel momento revelaría una historia llena de tristeza, cuyo desenlace parece alejarse a medida que avanza. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Muchas gracias por sintonizarme una semana más. Espero que te encuentres bien. En esta ocasión hablaremos de un caso de esos que nos hacen pensar si los verdaderos demonios en realidad somos los seres humanos. Provoca cuestionarnos si la maldad impera dentro de los muros de la iglesia y no en el exterior, como nos habían hecho creer. También pone a prueba la percepción, ya que los actos cometidos requerirían una falta absoluta de empatía, bondad y conciencia, lo que solo empeora el hecho de que la Iglesia Católica es la responsable. Gran parte de este episodio fue escrito de acuerdo a las investigaciones de la historiadora Catherine Corless, una de las personas que más han aportado a este asunto. Quisiera advertirte que estás por escuchar narraciones y testimonios bastante crudos. Como siempre te digo, si este contenido te gusta, te pido que por favor califiques el podcast con 5 estrellas si estás en Spotify, o con un pulgar arriba si estás en YouTube. Y de paso, para que te enteres siempre que publique algo, suscríbete a mi canal y sígueme en mis perfiles de Instagram y TikTok. Los enlaces están en la descripción. Irlanda es un país tan maravilloso como intrigante. Su cultura es tan impresionante que puede reconocerse en casi cualquier rincón del mundo. Pero claro, todo tiene su lado oscuro.
Y es que la isla Esmeralda no ha estado exenta de tragedias. De hecho, en mi opinión, es todo lo contrario. Desde la década de los 20 hasta finales de los 90, más de 80,000 mujeres fueron recluidas en sitios llamados The Mother and Baby Home, el hogar de la madre y el bebé. Lugares en los que eran forzadas a trabajar sin paga, para luego obligarlas a dejar a sus hijos a merced de las monjas para ponerlos en adopción. Se calcula que más de 9,000 infantes murieron en manos de estas sociedades religiosas, y muchos otros miles fueron cedidos a familias extranjeras a cambio de dinero. Pero para entender más a fondo este horror, debemos ir un poco atrás. Tras el inicio de la independencia irlandesa, en diciembre de 1921, el país atravesó varios periodos de cambio muy intensos. En un inicio se buscaba la liberación de la corona, es decir, ya no querían ser una colonia británica. Este asunto, por cierto, continúa vigente. Para la gran mayoría, el catolicismo es la religión oficial de Irlanda, y durante el periodo en el que se sitúa esta historia, los irlandeses querían diferenciarse de los ingleses a través de su pureza. La propaganda esparcía el mensaje de que Inglaterra era una tierra sucia, impura y alejada de Dios. Y bueno, como suele pasar, este puritanismo llegó a niveles muy extremos, al punto de que la iglesia era juez y verdugo, involucrada a más no poder en todos los asuntos del país. Ejerciendo un control casi dictatorial, el obispo, el sacerdote y las monjas eran percibidos como autoridades absolutas, con presencia en el comercio, el gobierno y la educación, tanto privada como pública. En este tiempo, uno de los peores actos que una mujer podía cometer era quedar embarazada fuera del matrimonio. De acuerdo con varios testimonios, esto era visto de forma aún más severa que el asesinato. Se consideraba una vergüenza absoluta tanto para la mujer como para la familia. La iglesia entonces instauró un programa de apoyo para dichas mujeres caídas. Verás, hasta antes de la independencia, en Irlanda existían unos sitios llamados workhouse, dedicados a apoyar a personas sin hogar, enfermos, desempleados y madres solteras. Pero luego de la reforma de una ley llamada The Irish Poor Law, las workhouse desaparecieron para atender a cada segmento de manera específica, dando así nacimiento a las Mother and Baby Homes, a las cuales a partir de este momento nos vamos a referir como hogares. Estos sitios, a cargo de distintas organizaciones de monjas, como las Hermanas Magdalena o las del Sagrado Corazón, no eran lo que pretendían ser. Si una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, su familia tenía la obligación moral de reportar esto al cura local, quien se encargaba de trasladarla a un hogar lo antes posible. Ahí dentro, la mujer era puesta a trabajar arduamente, sin paga y en condiciones deplorables, principalmente en labores de lavandería y cuidando a los otros niños del hogar. El principio de todo esto era la penitencia por sus pecados. Habían de sufrir para limpiar la impureza de sus actos. Pasaba así su embarazo hasta que daba a luz. Luego de eso, se le permitía amamantar a su bebé por cerca de 1 año, y entonces se le echaba a la calle. Las monjas se quedaban con su hijo, quien podía tener solo 2 destinos: ser adoptado de manera ilegal o morir. La frialdad y severidad de estas personas provocaban un miedo tal en la población que aquello se convirtió en una cacería de brujas. Las ciudades en Irlanda no son demasiado grandes y los rumores se esparcen rápidamente. Si alguien detectaba que la hija de algún matrimonio vecino se había embarazado, iba a la parroquia para reportarla. Para la siguiente semana ya no había señales de ella. Muchas de las mujeres encerradas habían sido víctimas de abuso, en varios casos incluso por parte de algún familiar. Sin embargo, las consecuencias eran solo para ellas. Los padres y los agresores permanecían libres. Nadie les reprochaba nada. Continuaban haciendo sus vidas con total tranquilidad. Una mujer llamada Terry Harrison compartió su testimonio. Ella quedó embarazada en 1972, a los 18 años. Entonces, junto con su familia, hizo lo que muchas mujeres en su situación hacían: escapar a Inglaterra.
Allá se quedó con una tía, pero al poco tiempo, en marzo de 1973, cuando volvía a la casa, encontró a un par de clérigos en la cocina. Su tía la había traicionado. Terry fue forzada a volar de regreso a Irlanda, donde la recluyeron en un hogar en Bessborough, cerca del condado de Cork. Logró escapar de ahí, pero su propia madre la denunció. Fue capturada y encerrada de nuevo, esta vez en Dublín, donde dio a luz a su hijo, Niall. 6 días después de su nacimiento, las monjas forzaron a Terry a firmar los papeles de adopción de su recién nacido. Niall fue uno de los más de 35,000 bebés que se calcula fueron arrebatados de sus madres para ser enviados a orfanatos y ofrecidos a familias de América por la suma correcta. Esto nos da una idea del poder que la Iglesia tenía. A través de una organización conocida como la Cruzada del Rescate, las autoridades religiosas tenían el poder de rastrear a aquellas mujeres que escapaban del país y repatriarlas. Algo bastante impensable en nuestros días, pero que hasta hace relativamente poco era una realidad en Irlanda. Durante décadas, esta situación fue un secreto a voces. La sociedad irlandesa era consciente de que esto ocurría. Sin embargo, no había nada que hacer. El encierro involuntario, el maltrato y el escarnio estaban normalizados. A fin de cuentas, hablábamos de mujeres caídas. Habían cometido un pecado y solo había una forma de tratarlas. Entretanto, cientos y cientos de mujeres escapaban a Inglaterra en busca de refugio. A veces lo encontraban, pero eran tantas que las instituciones de cuidado no se daban abasto. Y lo peor es que el horror apenas comienza. A unos 25 kilómetros de Galway se encuentra la pequeña ciudad de Tuam, cuyo nombre, como si se tratara de una oscura premonición, significa Monte de Entierros. Pues bien, en el año de 1921, una congregación de monjas provenientes de Francia se instaló en Irlanda. Eran las Bon Secours Sisters, o las Hermanas del Buen Socorro. Su misión es, supuestamente, ser el auxilio de los necesitados, pero como veremos más adelante, están más bien al servicio del dinero. Originalmente, el lugar designado para sus labores era una antigua workhouse en Glenamady, también en Galway. Sin embargo, debido al terrible estado del edificio, tuvieron que reubicarse. Tuam fue el pueblo seleccionado, y en 1925, las monjas y los habitantes del hogar se mudaron para allá, a un antiguo edificio que había funcionado como barricada militar. Luego de un extenso trabajo de limpieza y remodelación, aquel edificio fue inaugurado como el Hogar St. Mary de Tuam. Hasta los años 50, la adopción era ilegal en Irlanda, por lo que durante ese tiempo los niños arrebatados de sus madres permanecían en el hogar en todo momento. Sin embargo, con el cambio de leyes, muchos pequeños pasaron a vivir con familias foster, es decir, familias adoptivas no definitivas que accedían a cuidar de ellos. Se suponía que el Estado le daba a estas familias dinero para cubrir los gastos de los niños, pero como veremos, rara vez este dinero era utilizado para ese propósito. Michael Hession, un sobreviviente de Tuam, cuenta que él fue adoptado por una familia foster en los años 50, y se refiere a aquella casa como el abismo, en el que pasó 12 años de su vida. Como muchas otras, la familia adoptiva de Michael lo trataba poco mejor que un esclavo. No le permitían ir a la escuela y lo forzaban a trabajar en la granja familiar a 6 millas de la casa. Con documentos que recopiló en el futuro, se comprobó que el Estado le daba a la familia adoptiva de Michael 1.5 libras a la semana para su alimentación y 5 libras anuales para su vestimenta. Sin embargo, Michael nunca vio que este dinero fuera gastado en él. Por fortuna, consiguió una antigua bicicleta en la que se trasladaba de la casa a la granja. Recuerda que en una ocasión, a medio camino, su medio de transporte se averió frente a una casa, de donde salió una amable mujer que le ofreció ayuda. Lo hizo pasar al interior, donde pudo reparar su bicicleta. Además, aquella mujer le dio una taza de té y galletas. En el futuro, Michael fingiría tener accidentes y averías en aquel mismo lugar, para que la mujer saliera en su ayuda de nuevo.
con más té y galletas con las que llenar su constante estómago vacío. Hay muchos testimonios de este estilo, hombres y mujeres mayores que relatan cómo eran severamente maltratados por sus familias adoptivas, obligados a trabajar en el exterior todo el día, sin alimentarse y muchas veces sin abrigo o descalzos, bajo el despiadado frío que llega a imperar en Irlanda. Paddy es otro sobreviviente que cuenta cómo su madre fue obligada a abandonarlo en el hogar mientras las monjas la echaban a la calle. La mujer se mudó a Inglaterra, donde tenía 2 empleos de tiempo completo y les enviaba dinero al hogar cada mes para que su hijo viviera lo mejor posible. No sabía que Paddy ya había sido adoptado y las monjas se quedaban con todo ese dinero. Exploremos ahora el interior del hogar de Tuam. Anne Silk, una madre sobreviviente, habla de la extrema crueldad de las monjas. De acuerdo con lo que investigué, el hogar de Tuam contaba con un terreno de unas 7 hectáreas, en las que tenían un criadero de gallinas, cerdos y otros animales, además de producción de lácteos. Sin embargo, de acuerdo con Anne, la manera en la que las monjas alimentaban tanto a las internas como a los niños a veces solía ser arrojándoles trozos de pan al patio. Y esto era cuando se acordaban de alimentarles. Anne también cuenta que en una ocasión vio a una monja patear violenta y repetidamente a una niña en el suelo. Vio cómo la sangre comenzaba a manchar el piso, y después de eso nunca volvió a saber de aquella niña. Los gritos eran desgarradores y constantes. Un sobreviviente comenta que se tapaba los oídos todas las noches, ya que los llantos eran insoportables, y las monjas solo respondían: «Cállate». Se sabe también que los niños eran obligados a hacer sus necesidades en el exterior, salvo lavarse las manos. Para esto existían unas hileras de lavabos, y a cada uno se le asignaba el suyo. Si a alguien se le sorprendía lavándose las manos en un lavabo que no le correspondía, las monjas solían golpearlos con una correa de cuero. Hay quien asegura haberlas visto tirar de la oreja de los bebés que lloraban de forma tan violenta que los levantaban fuera de sus cunas. Los niños más saludables y presentables eran ofertados en periódicos, alentando a familias sin hijos a iniciar un proceso de adopción. Miles de niñas y niños fueron entregados a familias de Estados Unidos, a través de documentación falsificada o forzando a las madres a firmar el consentimiento. Como podrás imaginar, el ala de maternidad era un sitio repleto de alaridos, sufrimiento, suplicio y miseria. La tasa de mortalidad de los niños era del 50%, y la causa principal, negligencia. Las monjas de las Hermanas del Buen Socorro, las cuales están entrenadas como enfermeras, simplemente dejaban morir a los bebés. Se negaban a alimentarlos y atenderlos, ignorándolos por completo. Aquellas mujeres que juraron entregar su vida al socorro de los inocentes. Y tenían los recursos para hacerlo. El dinero de las adopciones, las miles de empleadas que tenían a las que no les pagaban un centavo, encima las donaciones. Aquello era una fábrica de dinero cuyo combustible era el horror. En el futuro se descubriría una sala repleta de cientos y cientos de juguetes, arrumbados y empolvados, donaciones que la gente hacía para los niños del hogar, pero que estos nunca recibieron. John Cunningham pasó los primeros años de su infancia en el hogar de Tuam. En el futuro se convertiría en el editor de un periódico, y queriendo echar luz sobre el tema, se entrevistó con una mujer que también pasó gran parte de su vida ahí. La entrevistada relató su experiencia respecto a la separación de las madres y sus bebés. ¿Qué iban a hacer estas jóvenes? Muchas no eran queridas en casa, eran ostraciadas por la sociedad. En esos días, una mujer no podía embarazarse y quedarse en casa. Era así de simple. Vi la devastación cuando eran separadas de sus bebés. Los cuidaban durante un año y luego debían irse, para que el niño fuera adoptado o encerrado. Así era Irlanda entonces. Pero jamás olvidaré las despedidas de algunas madres y sus hijos. Te rompía el corazón. Entretanto, Inglaterra seguía intentando apoyar a las jóvenes que llegaban al país en busca de refugio. Una trabajadora social declaró: «Tendrías que ver el miedo en estas muchachas para creerlo.
qué clase de sociedad tienen en Irlanda que las pone en este estado. Patrick Haverty nació dentro del hogar de Tuam en 1951. Luego de un año, su madre fue forzada a abandonarlo. Ella no era adolescente cuando lo tuvo, tenía 27 años de edad, pero no estaba casada. Durante los próximos 5 años, la madre de Patrick, al salir del trabajo, se dirigió todos los días a las puertas del hogar, tocando sin cesar y pidiendo que devolvieran a su hijo. Las monjas se negaron y entregaron a Patrick a otra familia cuando éste tenía 5 años. Décadas después, gracias a labores de investigación, madre e hijo se reunieron en Brixton, Inglaterra. Catherine Corless era una niña que vivía cerca del hogar de Tuam. Iba a la escuela de las Hermanas de la Piedad, donde era testigo del rechazo y maltrato que sufrían estos niños. Era muy común que a los niños regulares se les amenazara con sentarlos con los niños del hogar si no se portaban bien. En una ocasión, recuerda con arrepentimiento, sus compañeros la presionaron para que le jugara una broma a un grupo de niñas del hogar, montando unas envolturas de dulces vacías y yendo a dárselas. Relata que jamás ha podido olvidar el desespero con el que aquellas inocentes tomaron los envoltorios, con el rostro lleno de ilusión, para luego descubrir que habían sido engañadas. Las burlas se quedaron en la cabeza de Corless para siempre, quien ahora comprende que aquellas niñas posiblemente jamás habían tenido un dulce en su vida. El 4 de febrero de 1969, el Heraldo de Tuam anunciaba en primera plana el cierre definitivo de este lugar. Para el verano de ese mismo año había sido completamente evacuado. 10 años más tarde, el edificio fue demolido para dar paso a una zona residencial. Sin embargo, algunos vecinos curiosos descubrieron el horror. Gracias también a las travesuras de los niños del vecindario, el rumor de que, en lo que fue el patio, se encontraron varios restos humanos comenzó a esparcirse. Sin embargo, no sería sino hasta tiempos recientes, cuando Catherine Corless comenzó su investigación, que esta noticia alcanzaría un nivel internacional. Corless pasó años solicitando, buscando y pagando por los registros de los niños que estuvieron ahí dentro, hasta obtenerlos todos. Descubrió entonces que entre 1925 y 1969 murieron 796 niños, pero no había registro de sus entierros. Estaban sus nombres, fechas de nacimiento y fecha y causa de defunción, pero no el sitio donde descansaban. Resulta que aquellos niños, que tenían entre 3 días de nacidos y 2 años de edad, eran desechados en una fosa séptica en la parte trasera del hogar. A través de un sistema de túneles, los cuerpos eran trasladados tanto por monjas como por otros niños para ser amontonados en una especie de cripta. Sin una lápida, sin notificarle a nadie, muertos por la negligencia de aquellos que juraron protegerlos, arrebatados por el hambre, la influenza, bronquitis, meningitis y otras enfermedades que nunca fueron tratadas. ¿Cuánta dureza debe haber en el corazón de alguien para hacer esto? Ignorar el llanto de un bebé, pasar por alto su dolor y cuando muere, envolverlo en un paño y apilar su cuerpo junto con otros cientos. En 2010, cuando la noticia llegó a los diarios, el descontento de la población no tardó en ser evidente, pero tardó aún menos en apaciguarlo. Tanto el gobierno como la iglesia han preferido guardar silencio sobre este tema, ignorando las exigencias por iniciar una investigación formal. Para el 2014, según investigué, unas excavaciones preliminares confirmaron la existencia de una fosa séptica con los restos de cientos de infantes, pero ahí quedó todo. Aquel sitio, donde hoy se levantan algunas placas y grotos en honor a estos niños, continúa siendo una especie de tierra de nadie, de la que nadie quiere hacerse responsable. En el 2021, la iglesia comunicó que lamenta los sucesos ocurridos, pero que, en el mejor de los casos, el hogar de Tuam proveyó de refugio. Hoy, el silencio duele más que la verdad, la impunidad hiere más que el recuerdo.
Los llantos de las madres y los bebés aún resuenan, como un eterno recordatorio del terror y la miseria que ocasionó una iglesia que no siente reparo en abandonar y dejar morir. Te agradezco por llegar hasta aquí. Por favor, cuéntame qué te pareció este episodio en un comentario. Recuerda que me ayudas mucho a crecer cuando te suscribes a mi canal de YouTube. El link está en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.